El doctor Alberto Bianchi disertará sobre el tema El Consejo de la Magistratura emplazado a reformarse. Es doctor en Derecho, Universidad de Buenos Aires, con tesis recomendada al Premio Facultad, Premio CONEX a las Humanidades de la Argentina en la disciplina Derecho Constitucional, Premio Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, Premio Academia de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, académico titular de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, académico titular de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, profesor de posgrado en Derecho Constitucional, Universidad Católica Argentina. Doctor, le damos la bienvenida y lo escuchamos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Caja de Previsión y felicitaciones por este magno acontecimiento de sus primeros 70 años. Y muchas gracias también a mi querido amigo, el doctor Biglieri, por haberme invitado a esta reunión. Quizás deba empezar explicando por qué el título, por qué el Consejo de la Magistratura emplazado a reformarse. En 1955, un conocido juez de los Estados Unidos, Arthur Vanderbilt, escribió un libro que se llamaba The Challenge to Law Reform. Traducido literalmente al castellano sería El desafío de la reforma legal. Poco tiempo después, ese libro fue traducido al castellano, aquí en la Argentina, y publicado, bajo el título La justicia emplazada a reformarse. Si uno lee el libro de Vanderbilt, que se los recomiendo, es muy bueno, y tiene una traducción muy bien hecha, en realidad los problemas que Vanderbilt señalaba a mediados de la década de los años 50 en los Estados Unidos son casi los mismos que tenemos hoy aquí. Por eso es que creo que la Argentina, o en la Argentina, la justicia sigue emplazada a reformarse, y el Consejo de la Magistratura en particular. ¿Por qué la justicia? Yo creo que la Argentina es uno de los países que más gasta universalmente en consultoría de cómo reformar la justicia, por lo menos la justicia federal. Siempre, desde que yo tengo uso de razón jurídica, hace casi 40 años que soy abogado, escucho hablar de la reforma de la justicia, la reforma judicial, y seguimos regidos por la Ley 48, sancionada en la época del general Mitre, y por el decreto de Ley 1285 del año 58, un decreto de un gobierno de facto. Esto me lleva a dos conclusiones. O las leyes de los gobiernos de facto y de la época de Mitre eran muy buenas, o el Congreso de la Nación está dormido. La conclusión se las dejo a ustedes. Pero en cualquier caso, lo cierto es que las dos leyes troncales de la justicia nacional son muy antiguas, están muy emparchadas y requieren de una reforma. No pasa así exactamente con el Consejo de la Magistratura, que es una entidad, un organismo, una institución relativamente nueva para nosotros. Nació con la reforma del año 94. Pero me atrevo a decir que el desempeño del Consejo de la Magistratura de la Nación, por lo menos, está lejos de ser satisfactorio. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, porque no ha cumplido exactamente con el rol que debía haber cumplido. Esta sería la primera razón. Y la segunda razón es porque es una gran superestructura política que en realidad cumple más funciones de las que debería tener. Y estos creo que son los dos grandes problemas que tiene el Consejo de la Magistratura. Y lo que voy a tratar de explicar es cómo se me ocurre a mí que deberían ser resueltos esos dos problemas. El primer problema que tiene el Consejo de la Magistratura es que en realidad es una institución ajena a nuestras instituciones constitucionales. Nuestra Constitución establece una separación de poderes muy clara, muy demarcada, muy nítida. Y en realidad el Consejo de la Magistratura viene precisamente y nace en Francia y en los países europeos donde esa división de poderes no es tan clara. En Francia, por ejemplo, los jueces es muy dudoso que sean un poder aparte. Nosotros sí, en el sistema constitucional argentino, que viene del sistema constitucional norteamericano, los jueces son un poder, ejercen control de constitucionalidad y tienen una autoridad que es equivalente a la de los otros poderes. Y esto lo ha dicho la Corte Suprema desde el comienzo de su historia. En Francia, en cambio, los jueces no son exactamente un poder. Hay un Consejo Constitucional y hay un Tribunal Superior, pero no tienen una entidad de poder.
Entonces, para que no haya una cercanía tan grande con el Poder Ejecutivo, que sí tiene un gran poder en Francia, recordemos que la administración francesa es sumamente poderosa al punto tal que se juzga a sí mismo a través del Consejo de Estado y la institución judicial, que es judicial administrativa, que es el Consejo de Estado. Entonces, para poner una cuña entre el Poder Ejecutivo y los jueces, aparece el Consejo de la Magistratura. Pero esto no es necesario en nuestro país. Sin embargo, la reforma del año 94 incluyó el Consejo de la Magistratura. Y aquí podía haber tomado varios diseños. Podía haber creado un consejo chico, un consejo que dedicara solamente a la selección de los jueces. Y esto hubiera sido razonable porque había que despolitizar la designación de los jueces. Raúl Alfonsín en la convención lo llamó despartidizar. No sé si existe el verbo, pero es muy claro lo que Alfonsín quería decir. Pero a eso se le agregaron otras funciones, las funciones de administración del Poder Judicial, lo cual le ha creado con la Corte Suprema innumerables problemas, innumerables rencillas, y además la función de acusación en el Consejo, en el juicio político. Todo esto hace que el Consejo sea una gran estructura que realmente uno duda si funciona bien o mal. En mi opinión funciona mal, pero no lo digo yo, lo dice la Corte Suprema, ahora vamos a ver en qué casos. Entonces, ¿cuáles son los grandes problemas? Además de esta situación institucional que no es muy clara si era realmente necesario el Consejo de la Magistratura en la Argentina, se suma que ha nacido como un gran consejo de gran número. En primer lugar, el Congreso tardó 3 años en dictar la primera ley reglamentaria del Consejo, fue dictada en 1997, con 19 miembros, 19 consejeros, claro, porque eran tantas las componendas políticas que hubo que hacer que al final esas componendas van sumando. 19 miembros. Al año siguiente se corrigió, pasaron a 20 consejeros, con sus comisiones, sus subcomisiones y todo el personal que eso implica. Piensen en la cantidad de hospitales y escuelas que se pueden construir con todo ese presupuesto. Al poco tiempo, en el año 2006, una reforma impulsada por la entonces senadora Fernández de Kirchner lo redujo a 13. Esa misma senadora, siendo presidenta, decidió subirlo nuevamente a 19. Y en estas dos reformas generaron un caso judicial. El segundo caso judicial, el famoso caso Rizzo, fue exitoso. ¿Por qué? Porque era una reforma absolutamente inconstitucional, porque se pretendía la elección de los académicos y de los jueces de la misma manera que se eligen a los políticos, a través del sistema de partidos, con lo cual se volvía a lo que Alfonsín quería evitar, la partidización de la elección de los jueces. Entonces, el primer gran problema es el número. Piensen ustedes, la Corte Suprema, ¿cuántos jueces tiene? 5. Si el máximo tribunal del país, que resuelve las cosas más importantes y recibe juicios de todas partes y de todos los tribunales del país, tiene 5 jueces, ¿cuántos consejeros harían falta? Ya voy a llegar a ese punto, pero me parece que la cantidad actual es demasiado grande. El otro problema que tiene el Consejo es cómo se eligen los jueces. Yo creo que en la Argentina existe una enorme confusión y alguno de los colegas que estuvo en el panel anterior lo dijo. Yo creo que uno de los grandes problemas es que acá confundimos la elección de un juez con la elección de un profesor universitario. Y son dos cosas totalmente distintas. Al profesor universitario le preguntamos cuántas conferencias da por año, cuántos libros escribe, cuántos artículos, cuál es su participación académica, lo cual es cierto y lógico, porque tiene que enseñar. Ahora, al juez le preguntamos cómo lleva adelante su tarea de juez, no le preguntamos cuántos libros ha escrito, cuántas conferencias dio, de cuántas cátedras es profesor, y todo eso, si bien hace naturalmente a la formación del juez, no hace necesariamente a la tarea judicial. En realidad, cuando un juez me dice, yo soy profesor en 5 universidades, me da miedo, me da terror. Digo, ¿cuándo trabaja? ¿Cuándo va al juzgado a firmar sus sentencias? ¿Cuándo escribe las sentencias? No, yo soy profesor de aquí, profesor de allá, escribí 7 libros. Fantástico, pero entonces lo que usted tiene que ser es profesor universitario. Usted tiene vocación de académico, no vocación de juez. Yo para elegir un juez lo primero que le preguntaría es, ¿tiene su juzgado al día? Sí, bueno, muy bien. ¿Cuántas sentencias le revocó la Cámara en el año? Si le revocó todas, voy a tener algún problema. Si no le revocó ninguna, bueno, ya es un buen dato. Me parece que los estándares de elección de un juez y de los estándares de elección de un profesor universitario deben ser totalmente distintos. No significa, insisto, que el juez no deba saber. Los ingleses dicen que no importa que un juez no sepa, lo que importa es que sea un caballero. No creo que haya que llegar a tal extremo. Obviamente, conocimientos un juez debe tener,
pero no le debemos exigir los mismos conocimientos académicos de un profesor universitario. Y esto es precisamente lo que ocurre con el Consejo. El Consejo, cuando elige al juez, lo está midiendo por sus condiciones académicas, principalmente. Y esto genera todas las fricciones que producen las elecciones de los jueces. ¿Por qué? Porque en realidad la elección de los jueces siempre viene a posteriori de producirse la vacante. Se produce una vacante, entonces se llama el concurso. Y del concurso tiene que salir una lista de quién es el mejor. Y entonces todos pelean por ser el mejor. Lo importante no es elegir quién es el mejor. Lo que tenemos que elegir es quiénes son los que están en condiciones de ser jueces de la nación. Y para eso lo que hay que poner es un estándar determinado. Un estándar de edad, un estándar de capacitación. Y una vez alcanzado ese estándar, todos están en condiciones de ser jueces. No hace falta elegir quién es el mejor. Entonces, la elección no debería ser en el momento de la vacante, debería ser antes. Se van eligiendo por jurisdicción, por fueros, por circunscripciones y se van haciendo concursos. El que gana el concurso no es el mejor, el que gana el concurso es el que tiene capacidad para ser juez. Y de eso se forma un pool de jueces. Cuando se produce una vacante, por orden cronológico de antigüedad se elige una terna. Esa terna el Poder Ejecutivo la eleva al Senado para que el Senado le dé el acuerdo al que le parezca o al que el Poder Ejecutivo haya elegido dentro de esa terna. Entonces no va a haber demoras. Producido una vacante, va a haber un juez, una terna que ya esté seleccionada. Y esas ternas se van, y esas selecciones se van haciendo. ¿Qué es lo que quiero evitar? Lo que la Corte ha dicho en dos casos que son bastante conocidos, que son Rosa y Uriarte, que frente a la gran cantidad de jueces no designados por los métodos constitucionales, sino por métodos auxiliares, como el que había sido creado por la Resolución 76 del Consejo de la Magistratura, la Corte termina anulándolos. Pero en este momento, estadísticamente, hay un 30% de jueces que no están designados por el método, por la vía constitucional, es decir, por el acuerdo del Senado, por decisión del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. ¿Por qué? Porque el Consejo de la Magistratura está nombrando permanentemente jueces subrogantes, que no son los jueces del sistema constitucional. Entonces, me parece que uno de los grandes problemas que debería atender el Consejo es revisar cómo elige las ternas de los jueces. El segundo problema es la composición del Consejo, y con esto voy terminando porque veo que se me acaban los 15 minutos. ¿Cómo debería conformarse el Consejo? En realidad, el Consejo de la Magistratura tiene cinco estamentos obligatorios por la Constitución. Uno por cada uno de los poderes de la nación, uno por los jueces, uno por los académicos. ¿Bastaría con eso? Sí. Bastaría con que hubiera un consejero por cada uno de esos estamentos para cumplir con el requisito de la Constitución. ¿Hacen falta más? Constitucionalmente no. ¿Podemos poner más? Sí. Pero esto empieza a complicar la estructura del Consejo y esto hace que el Consejo, insisto, se convierta en una superestructura que no funciona. En síntesis, me parece que, volviendo al título de mi charla, yo creo que el Consejo está emplazado a reformarse. Pero yo lo que creo que debe reformar es, en primer lugar, todo ese gran sistema burocrático que tiene de concursos. El concurso, insisto, no debe ser posterior a la vacante, debe ser anterior. Y creo que hay que pensar, y aquí los políticos tienen la palabra, por supuesto, hay que pensar si no es una gran cantidad de consejeros la que tenemos. Ayer leía un proyecto de ley que nuevamente vuelve a poner 15 consejeros, 3 veces más que la cantidad de jueces de la Corte. Si la Corte Suprema puede funcionar, y de hecho lo hace con 5 jueces, creo que 5 consejeros es un número bastante adecuado. Muchas gracias.